Bueno, se los anunciábamos más temprano, está con nosotros el presidente del CODICEN, Robert Silva, para conocer todos los detalles, sacarnos dudas del cronograma anunciado en el día de ayer tras el Consejo de Ministros por el presidente de la República del retorno paulatino a la presencialidad en las aulas. Bienvenido, Silva. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá. Un gusto, ¿Quedó conforme con el calendario que se pudo lograr hasta ahora, que no es el de la totalidad de los estudiantes? Miren, hoy es un día, y todos estos que hemos venido conversando, un día donde estamos con distancia, así que, sí. Y además creo que un día donde asumimos la responsabilidad del lugar en el que estamos. Ayer lo deliberamos mucho en el CODICEN, y es un día también de esperanza, porque fue una decisión difícil, avalada por lo sanitario y por la necesidad que el país vive de retroceder y sacar la presencialidad. Es un día de esperanza, es un día en donde estamos volviendo gradual y paulatinamente a una presencialidad segura, responsable, empezando por las escuelas rurales, con criterios claros, establecidos, los más chicos, y en forma progresiva, que también es importante. Así que estoy conforme, estamos conformes, creo que es lo que se podía. Comienzo quieren las cosas y estamos comenzando, luego de haber tenido en 1 de marzo una presencialidad muy exitosa, que la logramos con el esfuerzo de todos en todo el país. ¿Qué motivó este cronograma? Si uno analiza, la situación sanitaria se ha estabilizado, pero todavía es muy complicada. Si uno ve otros argumentos que se han manejado, la vacunación de docentes subió, eso es una buena noticia, pero no es tanto con respecto a lo que ya había antes. ¿Cuáles son, digamos, los pilares de la decisión que avala el retorno a las clases presenciales? El pilar de la decisión está en la imperiosa necesidad de poner en una balanza, sopesar los problemas que nos genera la pandemia, que son múltiples y variados y conocidos por todos, y los problemas que nos genera la no presencia de los niños, sobre todo los más pequeños, en los contextos y de los contextos vulnerables en las escuelas presencialmente. En ese sentido ha habido informe en los últimos tiempos, que ustedes lo habrán comunicado, en relación con lo que para nosotros es significativamente importante, que es el respeto de los derechos de los niños, la atención de situaciones de violencia, la no vulneración de los mismos, además de las cuestiones de aprendizaje que se vieron afectadas, la trayectoria también en cuanto a la repetición, y una cuestión que nos significa mucho y le damos muchísima importancia, que es atender a los niños que están en situación de mayor vulnerabilidad. Y con esta medida, ¿saben lo que nosotros hemos podido lograr? Que el 18 de mayo el 100% de los niños de los quintiles 1 y 2 vuelvan a la presencialidad, porque nos habilitaron las escuelas a aprender y de tiempo completo de Montevideo. Y eso implica, para hablarlo clarito, que los más pobres, los que tienen más necesidades, van a estar presencial en la escuela. Y para nosotros eso es muy importante y lo reivindicamos. Y después hay un tema también, y que ha sido una política de Estado, que es la atención de los más chiquitos, de la primera infancia y de la educación inicial, que también están sufriendo fuertemente. La virtualidad con un niño de tan escasa edad se complejiza y mucho. Entonces, eso fueron en líneas generales. Y lo último, que lo quiero poner también, porque en todo esto, todas estas decisiones están mediadas por cuestión sanitaria. Que en una reunión que tuvimos con el Ministerio se nos dijo que, bueno, que los menores de 8 años están entre el último y el penúltimo lugar de transmisión. Nosotros ya lo sabíamos, pero se ratificó. Entonces, bueno, tercero va hasta 8 años, tenemos situaciones de aprendizaje, de desarrollo, todo que hay que poner y considerar. Y por eso tomamos esta decisión. Sí, se está hablando mucho, por supuesto, de eso, de que más allá de que la transmisión con niños está comprobado que es más baja, pero toda la movilidad que se genera en torno al comienzo de clases puede llegar a ser un inconveniente. Los padres que llevan a los chiquitos en el ómnibus, toda esa otra gran movida que se genera en torno. Justamente le iba a preguntar, ¿qué pasa con los protocolos de cara a este nuevo comienzo o a este reenganche de la presencialidad? ¿Van a ser los mismos? ¿Se aceitaron? ¿Qué pasan con esos locales que estaban pendientes en muchos lugares, que se estaba esperando quizás poder ampliar los lugares físicos? ¿Se trabajó en este tiempo? ¿Cómo está en cuanto a eso? Nosotros trabajamos y tenemos un relevamiento de los locales que hemos conseguido a lo largo y ancho de todo el país, con mucho esfuerzo incluso de las propias comunidades, de las propias inspecciones departamentales. Respecto de los protocolos, hay que cumplirlos estrictamente. El Ministerio de Salud Pública nos
informó que no los podemos cambiar, que se tienen que cumplir el distanciamiento físico, lo que tú decías que es muy importante y que vamos a hacer un trabajo fuerte en ese sentido, la aglomeración al ingreso, es decir, esa movilidad que hay. Exhortamos a la familia, solo uno acompaña al niño. No estén todos juntos, mantengan las distancias al ingresar. Los centros van a tener ingresos diferenciados, van a tener recreos en distintos horarios y en distintos espacios. Todas esas cuestiones, ventilación cruzada, estar un determinado tiempo y salir de los salones, en fin, todo eso que está en los protocolos son cuestiones que hay que respetarlas y que para nosotros son muy importantes. Usted decía que no se van a modificar los protocolos, pero en el retorno a clases, ¿se acuerda? De marzo se había modificado el protocolo inicial, por ejemplo, disminuyendo la distancia entre alumnos. Sí, por eso se mantiene. ¿Pero qué se va a aplicar? ¿La distancia de 1 metro o la de 2 metros? El Ministerio fue claro, nosotros, nuestro servicio médico que participó en esa reunión, la doctora Fabiana Carvajal, consultó explícitamente sobre la cuestión vinculada al distanciamiento físico y se nos dijo los protocolos se mantienen. O sea, es el protocolo de marzo de 2021. El protocolo de marzo, bien. El protocolo de marzo con una adecuación que vamos a hacer en los tapabocas que nos pidió el Ministerio, después el resto se mantiene y eso es importante. Esa adecuación? El metro de distancia hay que mantenerlo, la ventilación hay que mantenerlo, la adecuación del protocolo del tapaboca es explicitar, que ya se estaba aplicando, pero que quedara claramente establecido en relación a que aquellos niños que presenten dificultades como del espectro autista o alguna otra cuestión vinculada, conducta que no soporten, bueno, puede ser admitido que no lo utilicen. Y además la no obligatoriedad hasta los 8 años, cambiar un poco eso, y que nosotros no lo teníamos obligatorio, pero lo habíamos establecido en función del distanciamiento menor de 1 metro, eso lo vamos a cambiar hasta los 8. O sea, hasta los 8 años el uso del tapabocas en clase... Se exhorta, desde los 6 a los 8, no es obligatorio. Y luego los más chiquitos, bueno, no se recomienda el uso. Bien, en este protocolo había, bueno, ciertas condiciones para los salones, ventilación. Esto quiere decir que vuelve la división de grupos y ahí viene la pregunta que escuchábamos a Elvia Pereira de la FUM hace algunos minutos en el móvil. Bueno, ¿va a haber más docentes contratados? ¿Va a haber más cantidad de auxiliares, que es un reclamo del gremio? El reclamo del gremio tiene que también me parece que es bueno atender las decisiones que se van tomando. Capaz que no está enterado, no está noticiado. Hace mucho que tomamos decisión. Por ejemplo, Codicen reforzó los rubros de primaria en 52 millones para contratar 50, 60 maestros, creo que son 50 de 20 horas y 10 de 40 horas para atender eso, para contratar más de 90 auxiliares de servicio. Todo esto está informado, porque todo esto se ha dicho, o sea que sigue un reclamo público, que no digo que no haya situaciones a atender, ojo, miren, siempre lo digo. Esos números parecen muy grandes, pero en la totalidad del sistema, que es un monstruo, problemas vamos a tener. Sí, pero ¿sabes cuántos docentes tenemos? Más de 21.000. Entonces, nosotros estamos atendiendo las situaciones particulares, que las inspecciones, porque además primaria tiene una gran cuestión. Desde el punto de vista institucional, que es lo que nosotros queremos fortalecer, respetamos a todos los actores, pero acá hay institucionalidad técnica que hay que respetarla porque ha llegado a sus lugares por concurso. Las inspecciones departamentales, los equipos de dirección de los centros, ahí se va recabando la información y a partir de ahí se toman las decisiones. Por supuesto que hay pedidos de diversa naturaleza, pero luego se hace una evaluación y en función de eso se van atendiendo. Yo he hablado personalmente con inspectores departamentales y me han dicho con lo que nos están dando atendemos perfectamente las situaciones. O sea que habrá problemas, pero nosotros ya habilitamos más de 50 millones de pesos para eso, más de 91 cargos de auxiliares se están proveyendo y además un mecanismo con la Corporación Nacional para el Desarrollo que hemos establecido de contratación de horas, porque los auxiliares de servicio de las escuelas, ustedes saben que no tienen suplentes. Entonces se cuarentena algunos, se enferma. Entonces con un sistema terciarizado como lo hicimos, de contratación de horas, nos permite asignar horas para ir cubriendo las ausencias que se vayan generando. Pero eso con respecto a los auxiliares. Pero ¿qué pasa con los docentes? ¿Tienen Porque, suplentes? claro, de cara a la mayor presencialidad, también más docentes se necesitan. Sí. ¿Hay un cálculo más o menos de si se podría cubrir considerando a quienes estén en cuarentena, a quienes estén cursando la enfermedad? Porque lógicamente... Y de cara también a que la vacunación tampoco ha sido tan 100%, no está 100% extendida exactamente. ¿Eso está cubierto, está pensado? ¿Hay algo pensado específicamente para eso? Nosotros vamos a volver de una forma gradual, volvemos con inicial y volvemos con los primeros 3 años, el 18 de mayo, en el interior, y no en Montevideo ni en Canelones.
Todas esas situaciones se han venido atendiendo. Reitero, no digo que no tengamos problemas, pero tampoco, porque nunca lo fue, hubo caos al inicio de los cursos. No lo hubo. Porque decir que hubo caos al inicio de los cursos es desconocer el trabajo profesional y comprometido que inspectores, directores, maestros han realizado. No hubo caos. Muchos quizás quisieron el caos, pero no lo hubo. Entonces nosotros, todos esos problemas que se van suscitando los vamos atendiendo. Sí tengo que reconocer una cosa, quizás no con la celeridad que deberíamos atenderlo. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema burocrático que tenemos que transformar y cambiar en la educación, que hace un año que estamos, que tenemos una situación de pandemia que no nos ha dejado hacer todo lo que queremos hacer. Estamos por ahora empezando a poner foco en el programa de alimentación escolar, que tenía y tiene serios problemas de registro, de control, de listados de beneficiarios, en fin, todas esas cosas que estamos trabajando. Justamente la alimentación, los comedores, ¿cómo van a funcionar en esta primera etapa? Si quiere empezamos por las escuelas rurales que van a comenzar el próximo 3 de mayo y que todas incluyen comedor, ¿verdad? 5 horas con los comedores. El comedor va a funcionar con normalidad. En todo esto, miren, hay muchas cabecitas que nos cuesta cambiarlas, que les gusta. Muchos reivindican la descentralización y la autonomía de los centros, pero después nos piden a los que estamos en escritorios montevideanos que saquemos resoluciones para todos. Nosotros no somos partidarios de eso. Estoy convencido que fue clave del éxito de la vuelta del año pasado. Dotar a las escuelas de posibilidad de resolver en el marco de su contexto. Y lo seguimos reivindicando. Estamos en un proceso de aprendizaje. Entonces, nosotros decimos esto, obviamente que puede haber alguna situación particular a atender, ¿no? Pero uno de los aprendizajes del año pasado, si una escuela rural vuelve, tiene que atender las necesidades de la familia rural. Y lo que aprendimos fue que la familia rural no tiene la posibilidad, muchas, de llevar a su hijo si va solo 3 horas y si no tiene comedor. Porque las tareas rurales, porque las distancias. Entonces, volvemos 5 horas, volvemos con los comedores. Ya sabemos que de las 720 y poco escuelas que tenemos unidocentes, hay 32 que tienen problemas, que no tienen auxiliar o que el docente está cuarentenado. Entonces, las inspecciones departamentales informarán cuáles están en condiciones de volver. Acá quiero decir, no pongamos siempre el oscuro sobre la luz que brilla. La luz que brilla es que, por suerte, la enorme mayoría va a estar contenta porque estamos paulatinamente y en forma segura volviendo a la presencialidad. Claro, nosotros intentamos conocer, bueno, si se anuncia el regreso, cuántas son las que pueden regresar, cuáles no. Y además creo que hay muchas dudas, nos han llegado mensajes del cómo, ¿no? De si va a ir todos los días, cuántas horas. Por eso las preguntas. A ver, las rurales van todos los días, porque ustedes saben que nosotros tenemos una infraestructura rural pensada para más de 50.000 y tenemos 18.000 estudiantes. O sea que espacio en lo rural tenemos. Ahí tenemos que atender las cuestiones de transporte, que ayer lo hablamos con el ministro de Transporte y Obras Públicas, de los docentes, lo hablamos con el Ministerio de Salud, con el ministro de Salud. Tenemos que atender esa situación también, pero las escuelas rurales están en condiciones, a medida que vayan atendiendo sus particularidades, de volver todo el horario con los comedores incluidos y todos los días, porque tienen las posibilidades de... Pero usted lo decía, por ejemplo, con respecto a la posibilidad de que hubiera algunas que no se pudieran 32. abrir, también por incluso focos en determinadas zonas. Ha sido muy escaso la situación. Pero el padre, ¿cómo hace? ¿Cómo se va a hacer esa comunicación? ¿Cuándo se va a saber cuáles son las que efectivamente empiezan y cuáles las que no? Las inspecciones departamentales están trabajando, ya estábamos trabajando de antemano, ¿no? Porque ya Primaria le pidió al Departamento de Educación Rural un estudio y un relevamiento, por eso ya sabemos estas 32. Sin perjuicio, las inspecciones departamentales realizarán comunicación, porque a veces uno, también yo digo, yo como soy de Tacuarembó, hijo de madre y nieto de madre, de abuela maestra, digo, las escuelas tienen una comunicación con sus familias y las inspecciones a nivel de los departamentos, que es increíble. Todo esto de venir acá, y por eso uno les agradece tanto a ustedes que nos den esta oportunidad, porque comunicamos, tratamos de mandar certeza a las familias, todo se complementa con esa comunicación que hace la inspección departamental, que hacen los inspectores, los equipos de dirección, en un marco de atender las particularidades de cada uno. O sea que esa comunicación familia-centro educativo va a ser la que va a determinar cuándo se hablan. Porque miren que nosotros estamos hablando, no tengo el número exacto,
pero varios cientos de escuelas que tienen menos de 5 alumnos. O sea que hay una comunicación personalizada prácticamente. Hay un tema que usted dijo antes, quedó como medio cortado, me gustaría profundizar, que es esa brecha, esa pérdida que innegablemente, bueno, por la coyuntura, por la situación, se está viviendo de parte de muchos estudiantes. ¿Se ha hecho una evaluación? ¿Cómo se está en cuanto a eso? ¿Cómo se va a encarar en cuanto a contenidos, en cuanto a rutinas? Porque lógicamente es no un empezar de cero, pero sí un empezar de nuevo con tanto parate, tanta complicación que ya se traía desde el año pasado. ¿Qué pasa con ese aprendizaje? ¿Qué pasa con todo lo que implica, más allá del aprendizaje, el tema de la educación? Nosotros tuvimos como nunca un plan, tuvimos el 15 de octubre del 2020, nosotros adoptamos una resolución en clave ANEP, en donde establecimos cómo cerraba el año educativo, establecimos pautas de evaluación, establecimos orientaciones generales y establecimos cómo arrancaba febrero del 2021. Luego, en enero del 2021, establecimos, como nunca tuvo la ANEP, un plan de inicio de cursos, con 4 objetivos fundamentales. Primero, el tema de aumentar la presencialidad, apoyar a nuestros estudiantes, priorizar curricularmente y fortalecer los aprendizajes y trabajar por una educación combinada. Y empezamos a andar. Excelente, mucho mejor de lo previsto. De 340.000 niños de primaria, 298.000 iban todos los días, todo el horario, a las escuelas. Nos vino este parate. En ese marco de inicio de curso nosotros establecimos, para atender esa situación, esa priorización curricular. Que, para hablarlo y para entenderlo, ¿no? ¿Qué es lo más importante que tiene que aprender un niño? ¿En qué tenemos que apoyarlo mayormente? Y establecimos tutorías, y secundaria puso tutorías que no existían a través de proyectos. Primaria hizo lo propio. La UTU está trabajando mucho en eso también. Entonces, ahí empezamos a apoyar. ¿Por qué? Porque hay evidencia. Pues nosotros, una de las cosas que quisimos poner en esta administración es no trabajar sobre el que a mí me parece. A mí me parece que tal cosa. La educación y la vida en general, el gobierno, uno no se maneja así, se maneja sobre evidencia. A pesar de que hubo varios que estuvieron en contra de que el INED hiciera la evaluación Aristas, la ANEP apoyó al INED, al Instituto de Evaluación, le dijimos, hagan la evaluación, a ver cuál es el resultado del 2020. Y el resultado del 2020 de la evaluación del INED nos dice, como lo dijo el presidente del INED, por primera vez un estancamiento en educación en los aprendizajes es buena noticia. Porque a pesar de todo ese impacto, no hubo una afectación marcada. Pero somos conscientes de que hay situaciones además de desigualdad, de inequidad del sistema educativo, que no llegaron con la pandemia, vienen de antes. Pero entonces nosotros ahí hicimos priorizaciones curriculares, tenemos tutorías, tenemos un plan Ceibal que trabaja estratégicamente aliado con la ANEP y tenemos, por ejemplo, ayer tenía el reporte, 706.000 usuarios nuevos en la plataforma CREA, con un incremento exponencial, con una cobertura superior al 80% en estudiantes, con videoconferencia, que somos el único país, al menos hasta donde sabemos, que tenemos videoconferencia gratis para los estudiantes, que hemos venido con Antel y con las otras empresas telefónicas haciendo convenios para que no consuman datos, que estamos atendiendo la situación de las comunidades educativas. Ayer, por ejemplo, aprobamos partidas de 150.000 pesos para las comisiones descentralizadas para atender los temas de tóner, los temas de hojas, porque muchos estudiantes, en una decisión distinta que tomamos este año, y que es muy buena, con el apoyo de todos, fue mantener los centros educativos abiertos. La guardia. La guardia. Entonces, ¿eso qué le permite al que no tiene conectividad? Que vaya y se pueda conectar, que use una computadora del centro, o que vaya y pida, no me imprime esto, no me fotocopia esto. Y bueno, hay que apoyar a los centros educativos y lo resolvimos ayer. ¿Qué pasó con esos 5.000 niños que no tenían conectividad, que de alguna manera estaban un poco alejados del sistema? Bueno, con ellos se está trabajando directamente en este marco de centros educativos abiertos. ¿Se ha logrado, disminuir esa cantidad de niños hay no un conectados? Seguimiento. Nosotros, ustedes recuerdan que eran 5.000 y con el trabajo que desarrollaron las maestras, y en particular las maestras comunitarias de primaria, logramos disminuirlo a menos de 1.000. Estamos lejos del óptimo, la ideal es que no haya ninguno. Y a partir de ahí se desarrollaron diversas estrategias con los equipos de psicólogos, de educadores, de asistentes que están en primaria, en la educación media con los referentes que hay allí, para vincular. Y hemos tenido resultados exitosos, pero reitero, esto no es la panacea.
Hay mucho esfuerzo, hay mucho compromiso, las cosas vienen saliendo de la mejor manera posible. ¿Va a haber una atención especial ahora en el retorno a la presencialidad para este grupo? Sí, ya la está habiendo y vamos a diseñar, estamos dialogando con primaria en ese sentido, de priorizar como se hizo el año pasado, por ejemplo, con los sextos años. Cuando uno mira y se va a presentar ahora esos resultados, la repetición aumentó, pero no aumentó tanto en sexto año, y hubo una política focalizada de primaria en ese sentido. Creo que está demostrándose que las políticas focalizadas son buenas, hay que ponerlas, hay que atender al que está en una situación perjudicial de manera distinta para paliar esas diferencias y tratar de igualar. ¿El aumento de la repetición de 2020 tiene que ver con la pandemia? Sí, claro, sin duda. ¿Qué va a pasar en 2021? ¿Qué se proyecta? Lo dirán entonces? los técnicos. Porque vamos a llegar a mitad de año, digamos, con no todo el cuerpo estudiantil. A ver, nosotros acá, quiero decir una cosa para tranquilidad, ¿no? Todos hemos aprendido en situación de pandemia, a cada uno de nosotros, en nuestra vida personal, familiar y en educación ni que hablar. Estamos muchísimo mejor que el año pasado. No tengan duda que eso es así. Por todo esto que hablaba, que no lo voy a reiterar, y además porque tuvimos presencialidad, nos preparamos para esta situación de virtualidad y estamos atendiendo las circunstancias que se dan. Obviamente vamos a tener dificultades. El 21 va a tener un coletazo en aprendizajes, en trayectorias, tratemos de minimizarlo al máximo posible. Estamos pensando, como decía, estrategias para que eso sea de la menor manera posible, pero no hay duda. ¿En qué línea van esas estrategias? Pedagógicas en particular y de acompañamiento concomitante. Porque también está toda la otra parte también emocional, ¿no? Que provoca Sí, por eso digo desapego. acompañamiento. Sí. Esto, mirá que estuvo mucho sobre la mesa en esta vuelta a la presencialidad, porque la evidencia en el mundo, ¿no? Y en Uruguay también, nos hace ver que lo que sufren en cuanto a lo vincular, Exacto. en cuanto al no compartir con el par en una clase, al no dialogar con compañeros. Esas son situaciones muy complejas que hay que atenderlas. Entonces nosotros estamos estableciendo, por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo de secundaria. Secundaria, nos informaba la directora general el otro día, estableció un sistema de 1000 y algo de horas, no me acuerdo el número exacto, distintas, para que todos los liceos, salvo algunas pocas excepciones, tuvieran tutorías a través de presentación de proyectos. Es un viraje que nosotros queremos hacer. Es decir, el docente tiene derecho a tener horas para tener mayor salario, para trabajar más, pero la centralidad está en el niño. Entonces no es que yo asigno horas porque están establecidas, las asigno en función de un proyecto que analiza, que estudia la situación de ese centro, las necesidades de los estudiantes, presenta una propuesta, la avala a la dirección y la inspección y los equipos que correspondan y se asignan horas para trabajar con esos estudiantes. Ya nos tenemos que despedir, Sí. pero ¿qué pasa con se está hablando de cambiar el tema del protocolo con respecto a los docentes que ya están vacunados y la posibilidad de reducir o eliminar la cuarentena? ¿Eso sigue en carpeta? ¿Cómo se está avanzando? Está en carpeta. Miren, nosotros, y yo lo he dicho acá y lo voy a reiterar porque es un orgullo para todos los uruguayos, tuvimos entre los 17 exclusivos países del mundo que vacunaron prioritariamente a sus docentes en 149. Yo me enteré ayer lo que dijo Salinas, que la OMS no lo recomendaba y nosotros lo hicimos. Eso habla de un compromiso con la educación y habla de un compromiso con la presencialidad que lo tuvimos desde el año pasado. Ahora, hay un diferencial con los que no están vacunados. Entonces, seguramente hay que estudiar la situación. El Ministerio está viendo, se nos ha dicho por parte del ministro, la posibilidad de realización de test aleatorios para los que no están vacunados. Y yo les voy a decir contundentemente, esto no está resuelto por el CODICEN, pero es opinión personal de quien está acá. Toda medida que apunte a fortalecer la presencialidad, la autoridad educativa la debe apoyar. Bien. Y si el test aleatorio para docentes que no se han vacunado hay que establecerlo, estamos de acuerdo. Tenemos que cerrar, así que voy a ir tipo ping-pong. Sí. Escuelas Aprender, ¿qué régimen? ¿Van a ir todos los días? ¿Cuántas horas? ¿Comedor? Las escuelas Aprender van a ir cuando comiencen los días que sean convocados los estudiantes en función del cumplimiento de protocolo. Tenemos la enorme mayoría de las escuelas que van todos los días, todo el horario. Hay un grupo que no. Y bueno, tenemos que seguir trabajando por mejorar esa O sea que no todos van a tener... No todos, porque, le reitero, el 93% de los centros van todos los días, todo el horario. Ese 7% no, que es lo que tenemos que seguir trabajando. ¿Qué pasa con públicos y privados de zonas urbanas que todavía no tienen fecha? ¿Hay un pronóstico ahí más o menos? Hay una proyección, la hemos estado hablando en el CODICEN, de cómo seguir. Hay una lógica de aumento de grados, que todos nos damos cuenta que va a seguir así cuando siga, y ojalá sea cuanto antes.
pero no hay nada establecido. Tampoco se sabe si retornan todos los días o todos los horarios, dependiendo, ¿no? Si los Tienen que van 4 o retornar 5 horas. todos los días, todo el horario, siempre y cuando cumplan con los protocolos. Aunque sea de 8 horas el horario. Sí, estaba autorizado, ¿se acuerdan? Sí, por eso. Sí, en el protocolo de marzo que tú bien pusiste sobre la mesa ahora, está autorizado la extensión. ¿Cuándo se puede saber más sobre el Y bueno, calendario? el GACH recomendó esperar 3 semanas, nosotros adoptamos esto, tenemos unos 20 días, hay que ir evaluando cómo venimos y ahí saber si podemos aumentar, yo siempre pienso en más, aumentar o mantener. Muchísimas gracias por estos minutos con Arriba Gente. Realmente le agradecemos haber venido acá a sacarnos todas las dudas del retorno. Gracias. Siempre quedan igual algunas. Siempre quedan y siempre van a quedar. Lo importante, si ustedes me permiten para cerrar, sí, claro, es el compromiso que hemos tenido de las familias, de los docentes. Acá es una decisión que tomamos sabiendo que es una decisión que está enmarcada en una situación de incertidumbre y de riesgo. Para que la misma sea exitosa se requiere el compromiso de todos, como ha habido. El refuerzo de la confianza y del acompañamiento. Hay una luz de esperanza a las familias, a los docentes que han dejado el alma en la cancha, la mayoría de ellos, a los funcionarios, desde los auxiliares de servicio que son clave en esta situación, y a la sociedad toda, porque toda la sociedad ha colaborado en, yo qué sé, en la alfombra sanitaria, en comprar un termómetro y donarlo. Ese esfuerzo que nos pone a todos juntos en sintonía es lo que ha diferenciado al Uruguay en el 2020 del resto de los países. Y es lo que ojalá ahora nos vuelva a diferenciar y nos permita seguir avanzando en la presencialidad de la educación. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Cerramos por aquí entonces la entrevista con el presidente del CODICEN, Robert Silva.